Vamos a conectar con la escritora colombo-venezolana y analista internacional, María Fernanda Barreto. María, gracias por estos minutos. Veíamos ahora la respuesta de Venezuela, obviamente también de Colombia, ¿no? Desde que llegan de los altos mandos de este país. Me gustaría comenzar primero con cómo ves esta decisión de la Casa Blanca. A unos días de abandonar la Casa Blanca, Joe Biden decide excluir a Cuba de esta lista, revirtiendo así la decisión también de Trump en su momento, que incluyó a Cuba 9 días antes de abandonar la Casa Blanca, ¿no? Exactamente, habría que comenzar por ahí. Quizás las razones fundamentales que motivaron que se tomara esta decisión el día de hoy tienen que ver con asuntos de política interna de los Estados Unidos, porque como señalaste, se hace también pocos días antes de que Biden entregue la presidencia, cuando bien pudo haberlo hecho desde el principio de su presidencia hace 4 años, tan pronto Donald Trump había vuelto a incorporar a Cuba injustamente en esta lista. Pero también la vemos como un acto que celebramos sin duda, porque disminuye un poco el impacto del bloqueo y de muchas de las medidas coercitivas unilaterales económicas, pero también políticas y financieras. Pero no olvidamos, como lo recordó el presidente Díaz-Canel y lo han recordado la mayor parte de los líderes y los analistas, que el bloqueo a Cuba permanece, que Cuba sigue siendo el objetivo de una guerra híbrida desatada en su contra, y que además este tipo de listas, como otras, las de derechos humanos, las de narcotráfico, no son más que viejas políticas imperialistas amparadas en una moral de la cual carece los Estados Unidos, pues como bien señalaba también uno de los analistas que me antecedió, si hay un Estado patrocinador del terrorismo en el mundo en este momento, es los Estados Unidos, y detrás de él una larga lista en la que continuaría, por supuesto, el Estado genocida de Israel y los países de la OTAN. Precisamente me gustaría abundar en esto porque la respuesta, por ejemplo, de Venezuela ante esta situación ha sido que Cuba ha sido históricamente víctima del terrorismo y no promotora de él. Ha demostrado su compromiso con la paz, con la solidaridad global. También dicen, al mediar en conflictos y apoyar a los pueblos del mundo. ¿Qué razón tienen estas listas? Ya decías tú, es un tema de indicios, ¿no? Estados Unidos, que en este momento financia conflictos por todo el mundo, guerras, asedio, hasta ataques terroristas, ¿no?, que cometen algunos países como Ucrania contra el territorio ruso. Pero, ¿qué sentido tienen estas listas? ¿O es pura politiquería interna? Ciertamente hay mucho ahí de politiquería, hay mucho ahí también de discurso, de impacto comunicacional, pero también en términos efectivos tienen un objetivo económico. Primero, operativizan la injerencia a través del poder económico que todavía tienen en el mundo, impidiendo transacciones, impidiendo exportaciones, importaciones. Y en este caso, algo que no se ha mencionado, y es que también esta decisión que tomó Biden hoy también dejaría de hacer efectiva la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que tiene entre sus objetivos robar los activos que pertenecen al pueblo cubano. Entonces, tienen un poco de todo, pero se fundamentan en esa idea imperialista, neocolonial, de ser una nación extraordinaria, de tener un destino manifiesto y sobre todo de la vieja doctrina Monroe, que no porque hoy los Estados Unidos saque a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, esto quiere decir que Cuba va a dejar de ser blanco de una guerra híbrida de los Estados Unidos, porque entre los grandes consensos que tiene la política exterior estadounidense entre republicanos y demócratas es la idea de que nuestra América le pertenece, y muy particularmente la idea de que Cuba les pertenece. Así que nos alegramos, celebramos esta medida, cómo no, porque celebramos cualquier alivio, pero hacemos un llamado a mantener la conciencia de lo que todavía hay, que es un gran bloqueo, una violación reiterada de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario por parte de los Estados Unidos,
y una presión que no va a desaparecer simplemente por esto, pero sobre todo una doble moral que debemos confrontar y debemos evidenciar ante cada discurso aparentemente benevolente como este lavado de cara de último minuto que decidió hacer el gobierno de Biden. Sin duda también para tratar de entrampar a Donald Trump con una continuidad más de sus propias líneas estratégicas. ¿Y por qué no, Alex? Quizás también para tratar de incidir en minar un poco la unidad entre los pueblos de nuestra América, porque sabemos que cuando afloja medidas contra un país, las endurece contra otras y es un juego muy macabro del imperio estadounidense contra nuestra América y contra los pueblos del sur. Que parece ser que al interior de la política estadounidense se conoce muy bien este juego macabro, como lo refieres, porque no tardó en publicarse esta decisión de la Casa Blanca cuando ya vemos una lluvia de reacciones por parte de congresistas republicanos que, entre otras cosas, obviamente, para evitar citar los nombres porque nos tardaríamos bastante, pero hablan de regalos de despedida de Joe Biden a los dictadores y terroristas de todo el mundo, hablan de que es una política de apaciguamiento de la administración Biden contra las autoridades de Cuba, en fin, que les dan vergüenza los funcionarios de la administración Biden. Yo te pregunto, ¿no? Ante esta ola, esta lluvia de reacciones al interior de la política estadounidense, ¿qué vislumbras tú en el escenario con Trump, tomando en cuenta la figura, esta figura que podría ser clave en su gabinete, que es Marco Rubio? Bueno, lo que todos y todas esperamos con un Marco Rubio ahí en la cabeza como secretario de Estado, pues una política ultraderechista sobre toda nuestra América y muy particularmente sobre Cuba. Sin embargo, hay que ver hasta qué punto realmente Marco Rubio va a tener poder allí. No sabemos si ha sido colocado en ese cargo realmente para sacar adelante algunas políticas o solamente ha sido un punto de negociación con esa mafia cubano-estadounidense que tiene aún mucho poder electoral y económico dentro de los Estados Unidos. Lo cierto es que tanto republicanos como demócratas manejan esa política del garrote y la zanahoria, en particularmente contra nuestra América, y la única diferencia es que a los demócratas les gusta más enseñar la zanahoria y esconder el garrote, los republicanos muestran más el garrote, esconden la zanahoria, pero todos terminan desarrollando políticas injerencistas, algunas más evidentemente militares, otras más económico, político, culturales, pero todas son políticas injerencistas y lo que debe terminar definitivamente es el injerencismo estadounidense en el mundo, en particular el injerencismo estadounidense en nuestra América, y debe terminar esa visión de excepcionalidad que tiene los Estados Unidos sobre sí mismo y debe resignarse de una vez a que en el mundo pluricéntrico y multipolar que está emergiendo, los Estados Unidos será una potencia más en el concierto internacional. María, y hablando ahorita, me gustó mucho esta analogía que haces de la zanahoria y el garrote, me quedé pensando justamente en las decisiones, el legado. Joe Biden pronunciaba un discurso la jornada anterior desde el Departamento de Estado sobre el legado de su política exterior, hablaba de la influencia de Estados Unidos, de su presunto fortalecimiento y uno ve, ¿no? Lo que son los hechos, ¿no? Estas acusaciones que hay dentro del Congreso de que Estados Unidos está financiando ejércitos extranjeros que están llevando a cabo actos de violaciones contra derechos humanos, hablando específicamente de Israel. Y bueno, también está esta otra parte, ¿no? De cómo se están enviando ayudas millonarias a Ucrania, que realiza ataques terroristas, ¿no? Contra los ciudadanos, cobrándose la vida de muchas personas en territorio ruso. Cuando se habla de esta decisión de enseñar la zanahoria, ¿no es esta también, digamos, una cucharada de azúcar ante todo el sabor amargo que ha dejado la administración Biden para intentar un poco meter bajo la alfombra todo lo que ahora te contaba? Sí, en cierta medida es tratar de mantener la imagen internacional de los demócratas como respetuosos de los derechos humanos, pero
lo que nos ha demostrado la historia es que finalmente son los demócratas quienes inician más guerras. Además, en términos de política interna, tenemos un gobernante estadounidense que no ha tenido dinero para ayudar a las víctimas de los incendios en California, pero que le sobra el dinero para apoyar el genocidio de Israel sobre Palestina y para seguir enviando armas a Ucrania. Lo que esto puede seguir agudizando las contradicciones internas dentro de los Estados Unidos, un Estados Unidos que ha venido colocándose también en los últimos años al borde de una guerra civil. Así que hay muchas contradicciones que tiene la política exterior estadounidense con la política interior. En esas contradicciones sí hay algunas diferencias entre republicanos y demócratas, pero como te decía, realmente en términos de política exterior, la política imperialista es la misma. La analogía del garrote y la zanahoria es porque ciertamente utilizan las mismas técnicas, pero unos dan prioridad a lo militar y otros dan prioridad a lo político, económico, pero siguen ejecutando la misma política interior injerencista, supremacista, imperialista, y en este momento una política que pretende defender el moribundo mundo unipolar. Bueno, mejor no lo pudiste haber resumido. Muchas gracias por estos minutos. Te agradecemos, como siempre, la disponibilidad para nuestra señal.